la de la niña que tiene que financiar sus propios estudios, y esto, como digo, le da un matiz de clase distinto, porque algunas de sus compañeras, no todas, pero algunas habían sido más señoritas bien, que además acudían a la así llamada residencia de señoritas, que era un lugar valiosísimo de estudiantes, de señoritas. Sí, el equivalente a residencia de estudiantes era de señoritas. No había residencia de señoritos. Y en esa residencia de señoritas, sin duda, había bastante más libertad sexual de la que uno pudiera pensar, y muchísima tarea intelectual. Pero no dejaba de ser un lugar mayormente de chicas, digamos, con unas ciertas posibilidades económicas. María Moliner, en cambio, por el abandono del padre que hemos dicho antes, y a pesar de que alcanzó en otros momentos de su vida, entre los años 20 y 30, un buen pasar económico al ser funcionaria de carrera y al casarse con Fernando, que es además catedrático de física, el padre de sus hijos, traductor de Einstein en España. Imagínense lo que era la casa de María Moliner en el baño, con la física cuántica, la historia y la lexicografía ahí duchándose. Pero entre sus 12 y sus 20 y muchos, María Moliner conoce la precariedad hasta el punto de que, fíjense que actual en Madrid o Barcelona, tienen que abandonar Madrid porque ya no pueden pagar ningún alquiler, ni de la casa que tenían, ni de la más pequeña a la que se van, hasta que la madre le dice: nos tenemos que ir de Madrid porque no podemos pagar ni un cuchitril, y se vuelve en Aragón. Entonces María hace una carrera brillante como estudiante primero de bachillerato y luego de universidad, financiándose con su propio trabajo los estudios. Saca el mejor expediente de su promoción, es una de las primeras funcionarias de carrera, no la primera, pero de la primera generación, que entra al cuerpo de bibliotecarias y archiveras, como muchas mujeres de esa generación, y es la primera profesora de la historia de la Universidad de Murcia, porque su segundo trabajo como archivera es en Murcia, y ella ahí consigue dar clases, y es la primera profesora universitaria de esa universidad. Menciono todo esto porque en ese recorrido en que ella se convierte en una estudiante brillante, en una lectora voraz y en una mente privilegiada, nunca pierde de vista la precariedad económica y lo que cuesta acceder al conocimiento en un país donde el porcentaje de analfabetismo era grande y entre las mujeres inmenso. De manera que cuando por fin consigue pasar de archivera a bibliotecaria, su obsesión es cómo llevar libros a lugares menos favorecidos, cómo hacer que haya libros hasta el último pueblo del país. Entonces no solamente se convierte, para alegría, yo creo que debe haber sido los nombramientos más felices en su vida, se convierte en directora de la Biblioteca Universitaria de Valencia, solo que cuando la hereda, estamos en plena guerra civil, hay bombardeos, y ella tiene que pensar de qué material pueden ser las estanterías para que no ardan por el fuego y para que sean fáciles de limpiar. Ella estaba en eso, en lo micro, en el cuidado, pero también estaba en lo macro, en lo estructural, en la articulación intelectual y política, porque aparte de publicar un manual con instrucciones para pequeñas bibliotecas, donde habla de eso, cómo se ponen las estanterías, cómo se arman, de qué material son, cómo ordenar los libros, cómo animarse cuando te desanimas. Es un verdadero manual de ayuda y autoayuda para bibliotecarios. El segundo texto que publica es una especie de proyecto de ley para que se articulen todas las bibliotecas del Estado, para que se comuniquen los catálogos municipales, comarcales, regionales y estatales. Prevé incluso qué pasa si una provincia, una región se desengancha del Estado. Cómo funciona esa biblioteca sin tener que abastecerse de nuevo, y cómo absorbe el sistema estatal el resto. ¿Cómo hacen para circular los libros sin que cada catálogo redunde y siendo eficaz en la contratación de empleados, pero para que los libros se muevan rápido? Es decir, de algún modo está inventando un catálogo digital. Se suele decir que Borges inventó Internet, lo dijo Humberto Eco metafóricamente, y María parece tener en la cabeza un archivo digital, cuando era impensable, no de libros digitales, sino de catálogos digitalizados. Lo que ella idea se parece mucho a un catálogo digital. Y cuando ya en la República María hereda la responsabilidad, ya va ascendiendo, y le toca la responsabilidad casi de que las bibliotecas de toda la zona republicana pasen por sus manos, y esto se dice poco. Hubo un plan Moliner
que se llegó a aplicar unos meses, era un plan hermoso y una de la gran utopía bibliotecaria de España es el plan Moliner, y duró unos meses por razones tan tristes como se pueden imaginar. Cada vez que pienso en esto me dan ganas literalmente de echarme a llorar. Había un plan Moliner, era hermoso, era completo, era posible, ella estaba en su madurez como gestora, se podía hacer y se llegó a aprobar. Pero además, y esto es lo que termina de pintarla de cuerpo entero como persona, como mujer memorable, pero también como bibliotecaria en específico, cuando las misiones pedagógicas la nombran, creo que vicepresidenta de las misiones pedagógicas de Valencia, ella asume la tarea de ser inspectora de bibliotecas rurales, es decir, de ir ella misma a ver qué tal las bibliotecas. Y ahí se produce el recorrido completo, porque no solamente busca presupuesto para dotarlas de presupuesto, se encarga de negociar con qué catálogo se inicia una biblioteca, quién la puede dirigir, dónde la ponemos. En la escuela del pueblo hay una biblioteca, hablamos con el cura, negociamos con el cura va a ser un problema, lo enrolamos, es muy rojo el docente, se va a llevar bien con las familias, y si nombramos un bibliotecario auxiliar que haga de enlace. María estaba todo el tiempo negociando, no era neutral políticamente, pero no era nada doctrinaria tampoco, y tenía esta cosa como negociadora que fue muy útil como inspectora. Entonces ella iba allí, se paseaba una tarde, daba una conferencia, organizaba proyecciones de cine o audiciones con un gramófono, y se enteraba de cuál era el ambientillo del pueblo en cuestión y cómo se podía hacer para mejorar la biblioteca. Y esta cosa de cuidar lo humano, los afectos, lo micro y lo macro, está en su diccionario, y ni ella misma se imaginaba que 30 años después todo esto se iba a encarnar en su gran diccionario. Bueno, y ese capítulo es delicioso, ya lo he dicho. ¿Terminamos? ¿Te parece bien con la venta?